que yo quisiera anticoagular a un paciente. Cuando yo sé que van a haber factores que favorecen coagulación, nunca tienen que olvidarse que toda inflamación termina en coagulación. Bajo ese concepto es que yo recién ahí voy a entender que yo debo anticoagular al paciente. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ir revisando algunos conceptos para entrar a los grupos de anticoagulantes, que la mayoría son parenterales y otros de vía oral. Cuando hablamos de hemostasia, cuando yo preciso hacer hemostasia porque ha habido un golpe, recordar que hay un espasmo muscular de forma inmediata. Esa es una respuesta rapidita, el tapón de la plaqueta. ¿Quién se acuerda qué activadores tenía la plaqueta? ¿Qué tenía de citoplasma? ¿Qué tenía en la membrana? ¿De qué habíamos hablado acá? Tenía receptor para Bovibran, receptor para el colágeno. ¿Y cuál era el receptor que tiene que externalizarse para que el fibrinógeno venga y se prenda ahí y se prenda otra plaqueta? Glucoproteína 2B3A. 2B3A se internalizaba y ahí el fibrinógeno ya se unía con la plaqueta y nos formaba el tapón plaquetario. ¿Sí? Forma el tapón plaquetario. Después de que se formó el tapón plaquetario, recién se va a formar el coágulo y ahí es donde vamos a entrar nosotros ahora en coagulación. Finalmente se fibrosa el tejido y ya eso queda resuelto. ¿Por qué se fibrosa? Porque luego de la inflamación tiene la fibrosis. Ese es el mecanismo natural. ¿Qué pasaría si yo le bloqueo la inflamación a un paciente? No pudiera coagular. ¿Sí? O sea que toda inflamación va a terminar en coagulación. Eso va a ser importante. Más eso tiene su equilibrio, ¿verdad? Porque si yo sigo haciendo trombosis, quedaríamos todos coagulados rápidamente por cualquier evento. Más eso no es lo que ocurre porque una vez que ya se fibrosó, ¿qué es lo que se va a activar? La fibrinólisis, ¿no? Plasmina y ahí. Bueno, la coagulación de la sangre se va a rellenar el vaso con el coágulo. ¿Cuánto tiempo me lleva esto? De 3 a 6 minutos, tiempo de coagulación. El coágulo se va a retraer completamente hasta 1 hora. Pero esto lo medimos en laboratorio, el tiempo de coagulación. Van a venir fibroblastos y finalmente terminará él disolviéndose. No me hace caso. Se acabó la batería. Yo iba a comprar. Si no te va a pasar luego. Bueno, factores de la coagulación. Tenemos, eso siempre hay que saberlo. El factor conjunto, ¿cuál es? El que une la vía, en el que se une la extrínseca con la intrínseca. La vía intrínseca, ¿quién la inicia? Intrínseca. ¿Qué están estudiando ustedes de esto? Son 12 proteínas, del 1 al 13 no tenemos factor 6 y los dependientes de vitamina K 2, 7, 9, 10. Eso van a ser extremadamente importantes los dependientes de la vitamina K porque vamos a tener un grupo de fármacos que nos va a inhibir a la vitamina K óxido reductasa, por lo tanto no se van a formar estos factores de la coagulación y ahí vamos a tener un anticoagulante de ahora como es la warfarin. Bien, pasamos, ahí tenemos todos los factores de la coagulación, los voy a preguntar todos y de memoria, esto es memoria pura, no es negociable. Tiene factores de la coagulación. Fibrinógeno, ¿y dónde está el fibrinógeno en la cascada? Fibrinógeno A, fibrina, y se forman los monómeros de fibrina y terminó el coágulo, es la terminación del coágulo. Y antes
plasmina para deshacer el coágulo, pero después de protropina, toxina, que viene fibrinógeno A, fibrina. Gran parte de los anticoagulantes que vamos a revisar hoy en día parenteral le van a actuar sobre la anticoagulina. Yo tengo la toxina y su anticoagulina que se une a ella y lo inactiva. Eso es lo que vamos a hacer con la anticoagulante. O sea que tienen que tenerme claro dónde actúa la protropina y pasa a toxina. Fibrinógeno A, fibrina, para poder ver anticoagulante. Bueno, todas las van a revisar. Siguiente. Una más. En el hígado sintetizamos factores de coagulación que no son más que proteínas en realidad, factores de coagulación. ¿Cuáles dependen de la vitamina K? Muchas veces dicen, no bloquea vitamina K, no bloquea vitamina K. Bloquea a la vitamina K epoxio reductasa, la enzima que necesitamos para que se activen y se formen los factores de la coagulación en 2, el 7, el 9 y el 10. Un mito más que voy a molestar. Mira, hoy me asusto con el papá y digo, voy a buscar vitamina B3. Lo siento. Ya, uno anterior. Uno anterior. Ya. Bien, entonces, esta va a ser importante, la vitamina K. ¿Qué alimento tiene vitamina K? Potasio tiene vitamina. Potasio tiene la banana. ¿Cómo la tenés? Vitamina K, vegetales verdes. Paciente que recibe warfarina no tiene que exagerar en vegetales verdes o comer siempre la misma cantidad. ¿Ya? Interesante, yo escuchaba el otro día en una charla que no es que le van a quitar los verdes, pero que siempre comen la misma cantidad para que no haya variabilidad. Porque vitamina K, a ver, ¿quién sabe algo de la vitamina K? El niño cuando nace, ¿por qué le ponemos vitamina K? ¿Ah? ¿Para que qué? ¿Por qué? Para causa qué? Su propia flora. No. Ya te entendí, para que cause su propia flora y que está dando a ya. A ver, vamos a pensar. Vitamina K la hacen los lactobacilos intestinales. Si yo no tengo buena flora, ¿tengo vitamina K? No. Y el bebé nació recién. ¿Cómo está su flora intestinal? Todavía el día de formación. A ver, si es de parto normal es mejor porque va a recibir toda la diversidad de flora vaginal materna y va a colonizar su tránsito intestinal. Pero todavía no la tiene formada. Entonces le ayudamos con vitamina K para que no haya cuadriculado. Ahora sí te lo mejor. Entonces la vitamina K la hacen los lactobacilos intestinales. ¿Para qué me va a servir? Ella es un cofactor para formar los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10 de la cascada de la coagulación. Bien, alimentos que tienen vitamina K son los vegetales verdes. ¿Ya? Si yo tengo un fármaco como la warfarina, que ella va a inhibir a la epóxido, a la vitamina K epóxido reductasa, ¿cuál es el efecto? Si yo le bloqueo esa enzima, que es el cofactor que usa vitamina K para formar estos factores de coagulación. No se van a formar exactamente, pero acá es lo interesante. No se van a formar, pero ellos todavía tienen hasta 5 días suficiente cantidad. Entonces, warfarina es efectiva desde cuándo? 5 días. ¿Por qué? Porque vos estás bloqueándole sus 5 factores, 2, 7, 9, 10, los 4 factores, pero son 6, ahorita voy a nombrarlo. Y todavía el cuerpo tiene reserva. Si es muy urgente la anticoagulación, se hace heparina, que eso es el subcutáneo, voluminosa, si es la no fraccionada, y recién, y se empieza a dar además warfarina. Después del 5.º día se quita la heparina y queda warfarina sola. Ustedes me dirán por qué. De pronto, si yo bloqueo
esta enzima dependiente de la vitamina K, disminuye el 2, el 7, el 9, el 10, que son procoagulantes, pero también inhibe dos anticoagulantes, proteína C y la proteína C y la S o B, bueno, y estas proteínas son anticoagulantes, pero la semivida de ella es chiquitita, no va a durar 5 días. Si yo estoy inhibiendo los factores procoagulantes, ¿qué va a pasar? Voy a tener un efecto paradójico y ella en lugar de anticoagular va a procoagular. ¿Por qué? Porque se bloqueó el C y el S, que eran anticoagulantes. ¿Se quedaron enredados? Ya. Esa es la idea, para que se entienda. Ahorita vamos a entrar enseguida, después de la heparina, a warfarina. Pero quiero que razonen siempre. Si yo hablo de vitamina K se produce en el intestino, gracias a quina, lactobacillus. ¿Qué función va a tener? En el hígado es un cofactor para formar 2, 7, 9, 10. Pero también es un cofactor para dos procoagulantes. ¿Cómo es? Los procoagulantes son los primeros, los cuatro. Para dos anticoagulantes, proteína C y S. O sea que vitamina K decide, no es solo procoagulante, sino también anticoagulante. Procoagulante duran 5 días, y el anticoagulante apenas 2. Si yo los bloqueo a todos, procoagulante y anticoagulante, ¿qué efecto tengo el día 3? Procoagulante. Entonces un fármaco que es anticoagulante es procoagulante los primeros días, del día 3 al 4 y al 5. Entonces, ¿qué se tendría que hacer idealmente? Usar otro anticoagulante hasta que se vayan consumiendo todos los factores procoagulantes que van a ser inhibidos, que son inhibidos por warfarina. ¿Quedó mejor? Tú lo entendiste, ¿no? Ya, vamos a volver a ver la mesa. Bien, vamos. Mira, voy a ver si esta cosa funciona, así no te tengo, y mira, me da pena, ¿no? Parece que no funciona, Ya, esta es la parte final de la carta de la coagulación que me la tienen que decir de memoria. A ver, protrombina A, romaína, fibrinógeno A, fibrina. ¿Y la protrombina qué factor era? Ya. Protrombina a trombina, fibrinógeno a fibrina, se forman monómeros de fibrina, que son como redes que no se pueden, que no están muy bien entrelazadas. ¿Quién le pone ahí su oxipol para que esa red de fibrina estabilice en el coágulo? Factor 13 o factor de AGMA, el factor estabilizador de la fibrina, y recién esas redes de fibrina quedan bien entrecruzadas. Ahí me interviene el factor 13 de la coagulación. A ver, yo voy a pensar, ¿qué pasa si esta protrombina, al pasar a trombina, yo acá encuentro a alguien que me la inactive a la trombina, que la abrace y que no la deje? ¿Qué efecto voy a tener? ¿Qué efecto voy a tener si yo me agarro toda la trombina con un fármaco? Anticoagulante. Ese va a ser el efecto de las heparinas. Las heparinas van a venir y van a abrazar a la trombina unida a una antitrombina, y además del factor 10, según cuál de las heparinas sea. Eso lo vamos a ver enseguida como mecanismo de acción. Entonces aquí es donde nosotros vamos a actuar. Básicamente es el factor 2. Seguimos, Eri, gracias. Ya, thank you. Ok, protrombina, trombina. La vía extrínseca de la coagulación, cuando hemos hecho un corte, hay daño tisular, factor 3. Y el factor 3 finalmente va a terminar en 10 a 10 activados, que aquí confluyen las dos vías de la inflamación, y de ahí a protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Es cuando quiere. Ya. Y la vía intrínseca, ¿con quién empezó la vía intrínseca? De 12 a 12 activados. 11, 9 y finalmente la 10.
acá confluyen las dos y nuevamente trombina, trombina, fibrinógeno a fibrina. Bien estudiadita la vía de la coagulación, así como les pregunté 100.000 veces, la cascada de la inflamación, la tortuga, la cascada de la inflamación, así les voy a preguntar también la cascada de la coagulación, vía extrínseca y vía intrínseca. Seguimos, Eric. Acá lo mismo. Hoy en día, los últimos artículos de cascada de la coagulación ya no diferencia tanto una extrínseca de una intrínseca, porque dice que están más relacionadas de lo que nosotros creemos. Sin embargo, para su estudio la vamos a todavía contemplar como que fueran extrínseca e intrínseca. Siguiente, pero hoy eso ya queda un poquito siguiente, es lo mismo. Ya, ¿cómo vamos a hacer la prevención de la coagulación? Y ahora vamos a entrar a los anticoagulantes. Ahí está. ¿Por qué la sangre que va pasando por los vasos no se me coagula? Esto es importante. Primero, porque la superficie del endotelio está lisa. Esto siempre les hablo del endotelio. El endotelio lo tengo que cuidar. ¿Cómo descuido mi endotelio? Díganme todos factores para que yo no tener liso ese endotelio, que yo lo descuido. Sedentarismo. ¿Qué más? La comida, el tabaco, los tóxicos, placas de colesterol, el triglicérido, esta sí, el paciente que no se mueve, las plaquetas van lento, entonces se van agregando, la falta de ejercicio físico. El glucocáliz del endotelio tiene sus factores de coagulación y de las plaquetas. Acuérdense que las plaquetas tenían carga negativa, el endotelio también, entonces ella se repele siempre y cuando el endotelio es saludable. La trombomodulina se une a la membrana del endotelio y esa trombomodulina se va a unir a la trombina y no la va a dejar actuar a trombina. Trombina me está haciendo coagulación y yo tengo una trombomodulina y ese complejo trombomodulina-trombina hace que se me active la proteína C, que es anticoagulante, bloqueada por vitamina K, si usamos warfarina o favorecida. Bien, entonces esta trombomodulina me la van a anotar. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a unir a la trombina. Si la trombina lo que va a hacer es coagular, ¿qué hace la trombomodulina? Evita que se active. Evita que se active y ahí yo voy a tener un mecanismo de acción en las heparinas. ¿Y cuál es la acción esta antitrombínica de la fibrina y de la antitrombina? Nosotros tenemos en sangre nuestras redes de fibrina. Cuando se formó un trombo y se ha formado todo ese entrelazado, el 80-90% de la trombina que se formó a partir de la trombina desaparece. Y ahí viene la fibrinólisis. ¿Tengo una antitrombina? Sí. Si el término me dice antitrombina, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la trombina? Protrombina A, trombina. Es el factor 2 activado. ¿Cierto? ¿Y qué será una antitrombina? ¿Hace que actúe o que no actúe? Que no actúe. O sea que a la vez que nosotros tenemos factores procoagulantes en nuestro cuerpo, como es la trombina, también voy a tener una antitrombina y ellas se van regulando entre la una y entre la otra. ¿Qué va a pasar si la heparina, a modo de abrazo, abraza la relación que tiene la antitrombina con la trombina? Viene la heparina, si aquí está la trombina que se unió a la antitrombina, ¿saben qué hace la heparina? Las abraza a las dos. ¿Cuál es el resultado? Antitrombina está unida a antitrombina. ¿Hay coagulación o no hay coagulación? ¿Qué hace la trombina? Si yo le pongo una antitrombina, ellas se unen así. Es una unión lábil. ¿Ya? Esta es la trombina que va a favorecer coagulación. Tengo una antitrombina en el
Bien. Heparina tengo en sangre, sí, pero con una concentración chiquitita. Ya saben lo que hace la heparina. Abraza a la antitrombina unida a la trombina. La heparina tiene carga negativa, sí es anticoagulante, pero si aparece la antitrombina 3, su eficacia sube hasta 1000 veces. Es lo que vamos a hacer dando una heparina externa. ¿Sí bien? Ya. ¿Qué enfermedades tromboembólicas son las que, cómo es que van a suscitarse, cómo se va a formar el trombo? Lo primero es porque el endotelio está rugoso. Yo le preguntaba, ¿y quién me puede dar un endotelio dañado, rugoso? Y ahí hay alimentación, colesterol, triglicéridos, traumatismo, infecciones. ¿Cuál es el riesgo de las infecciones? Las toxinas de las bacterias. ¿Por qué yo entro en un shock séptico o un paciente con un estafilococo aureus? Porque va a liberar su toxina y su toxina va a impactar a nivel del endotelio. Y ahí hay pérdida de líquido intravascular al extravascular. Y el paciente se choquea. ¿Ah? La sangre coagulada fluye lentamente. Entonces ahí va siendo toda una acción procoagulante por la lentitud. Por eso es que decimos que el sedentarismo también es protrombótico. Siguiente. Por él se ha ganado, ya tiene 15 puntos. Bueno, entonces, antitrombótico, ¿quién es? Antiagregante, que ya lo hemos estudiado antes. Anticoagulante, que lo vamos a estudiar hoy. Y finalmente los trombolíticos, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Les hablé de la endotropinasa, que cuando hay un trombo, dentro de las primeras horas tenemos chance de hacer una fibrinólisis con una endotropinasa, una aldoplasa o una ureapasa. ¿Sí bien? Bien. Antitrombótico ideal, ojo que si es de vía oral, para que el paciente lo tome diario, es espectacular. En vía parenteral ya es más compleja la administración, pero gran parte de ellos van a ser de administración subcutánea, como hacer una heparina de bajo peso molecular, y el paciente aprende a colocarlo en la familia. Y ya dentro de lo general más económica, la heparina sódica o no fraccionada, que se coloca endovenoso, que viene el frasco de mayor cantidad. Puedo colocar subcutáneo, pero no es ideal. Que empiece rápido, baja toxicidad, bueno, todo lo que quiera un fármaco, ¿no? Que tenga antídoto, que sea barato. ¿Por qué necesito que tenga antídoto? Está anticoagulado tu paciente, por algún motivo, va a entrar a quirófano, ¿qué hace? Le pone su antídoto. No todos los anticoagulantes tienen antídoto. Si a warfarina lo que va a bloquear es la enzima que activa vitamina K, ¿quién es su antídoto de warfarina? Vitamina K. Heparinas sí tienen antídoto, la no fraccionada, que es la propamina, viene y se une a la molécula y punto. Pero tengo otras que van a bloquear factor 10 activado, que es el que está justo al medio de las dos vías, por ejemplo. Esos no tienen antídoto, entonces es un problema. Son fantásticos, pero no tienen antídoto, ¿no? O sea que acá yo necesito, para tener un anticoagulante ideal, que tenga un antídoto, por las dudas que tenemos con cuadros de hemorragia o el paciente va a entrar a un quirófano o va a hacer algún procedimiento. Número 2, que tenga con qué medirlo. Por ejemplo, warfarina, ¿con qué voy a medir efectividad? ¿Qué factor de la coagulación lo medimos en laboratorio? Se lo pedimos siempre al paciente que hizo un dengue. Ayer atendí a una paciente, 58 años, sarampión. Casi se muere. Empezó con un cuadro febril severísimo, vómito y diarrea, que casi muere. La interna, le hacen toda la batería de cosas y no era ni virus, no eran bacterias, lo usual, ¿no?, que tenemos en los laboratorios, hasta que empezó a brotarse sarampión, así como están escuchando. ¿Qué pasó? Si probablemente ya fue vacunada de sarampión, pues no es nuestro esquema. Probablemente los anticuerpos no perduren para toda la vida. Cuando le da a un adulto es terrible. Casi se murió así textualmente, doctora, vi la muerte.
encima nadie sabía lo que tenía, al final con sarampión ya recién la aislaron y tuvieron que vacunar a toda la gente con la que estuve yo días antes, ¿no? Porque el contagio es previo, periodo prodrómico. ¿Qué estaba hablando yo que me voy a sarampión? Quedé choqueada cuando la vi ayer. Su función hepática de ella, por eso me fui ahí, hasta 37, ¿no? La ST tenía 1500, así como digo, altamente hepatotóxica, o sea que ya la tratan por hepatitis. Ya ha ido mejorando y hasta 2 veces su valor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a medir en laboratorio a mi warfarina su efectividad? ¿Qué laboratorio tengo para medir un factor de la coagulación? Económico, antiguo. Acuérdense que voy a pasar protrombina a trombina, fibrinógeno a fibrina. ¿Cuál se mide en el laboratorio? Protrombina. Protrombina. Ya vamos a ver que medimos protrombina. ¿Cuánto tiene de actividad? Su INR y porcentaje. ¿Ya? Entonces, warfarina, ¿tengo cómo saber si mi paciente está en el rango de anticoagulación que yo quiero? Sí, le pedimos un TP, un tiempo de protrombina con su tiempo en segundos y con su INR, ya lo vamos a mirar. La heparina, ¿qué le pedimos a un paciente con heparina? Tiempo parcial de tromboplastina activada, o sea que tengo como medir. Y encima tiene antídoto. Entonces, yo tengo cómo saber si está anticoagulado mi paciente y si estoy pasada de dosis o va a entrar a quirófano rápidamente, pongo protramina, que es su antídoto, y queda sin anticoagulación del paciente. Eso es lo que buscamos en un anticoagulante, tener un patrón con qué lo voy a medir y si hay una sobredosis o quiero sacar la anticoagulación, tener un antídoto. ¿Ah? Siguiente. Bueno, anticoagulantes de uso clínico. ¿Qué vamos a estudiar acá? Vamos con los indirectos. Pregunta, ¿por qué se llaman indirectos? Tengo una lámina por ahí. Bueno. ¿Por qué se llama indirecto? Porque de pronto la trombina se une a la antitrombina y viene la heparina y la abraza. Esta unión de trombina con antitrombina es usual, pero es larga. Viene heparina y lo abraza, por eso se llama de acción indirecta. Ahorita vamos a ver una gráfica bonita que yo intenté hacer algo ahí, pero no me salió muy bonito. Y esas heparinas son no fraccionadas. ¿Qué significa no fraccionada? Su cadena es larga, se coloca endovenosa, es cristalina, es soluble. Es la que usamos en los hospitales porque es más barata. Todos los pisos van a tener su heparina no fraccionada. También le llamamos heparina sólida y pura. Soluble, igual que teníamos la insulina. ¿Recuerdan? Insulina cristalina, soluble. Acá es heparina cristalina o soluble o soluble. ¿Qué significa esto? Heparina de bajo peso molecular. La cadena grande la fraccionaron. ¿Para qué? Para que se libere lento. Si es de liberación lenta, ¿será endovenoso su uso? ¿Cuál es su vía de administración? Arterial subcutánea. O sea que aquí ya tienen las dos diferencias de las heparinas. Esta es sódica, va endovenosa, es soluble, cadena larga. Para diferenciar de quién, de esta heparina de bajo peso molecular, fraccionada, de liberación sostenida, por lo tanto solo de administración subcutánea, solo subcutánea. ¿Por qué se llaman indirectos? Porque ya vamos a ver que a esta reacción tiene heparina y la abraza, tanto al factor 2 como al factor 10 de la coagulación. Inhibidores del factor 10 activado. Acá vamos a inhibir al 10 activado, con la heparinum no tenemos y la heparinum no tenemos ninguno de ellos, solo manejamos esta etapa. Pero la vamos a ver. ¿Qué significa?
significa acción directa? Que directamente va a inhibir factores de coagulación como la inulina y los inhibidores de bajo peso molecular como un algatroban, dabigatran. Finalmente, todo esto es parenteral, de acción directa y de acción indirecta. ¿Por qué de acción indirecta? Porque va a abrazar una reacción normal del cuerpo. Y esto de acción directa porque directamente va a inhibir factores de la coagulación. Y los de acción de vía oral son los más usados. Aquí están solo los fumarínicos. Warfarina es el más antiguo de todos. Y los derivados de la diona, que estos no los usamos. Uno más. Ok, vamos con las heparinas. Vamos con las heparinas. Acá dice que potencia la acción de la trombina con la antitrombina. Bueno, vamos a mirar. Esto era lo que yo intentaba dibujar ahí. Esta es la antitrombina y la trombina. Empecemos por trombina. ¿Qué hace la trombina? ¿Qué factor de la coagulación es? 2. Y si ella sigue su curso, ¿qué se forma? Un coágulo. Bien. Fisiológicamente todos tenemos en nuestro endotelio antitrombina para que el trombo no siga su curso y se quede hasta ahí. Se rompió el vaso, coaguló y hasta ahí se debe terminar el shock. No debe seguir coagulando. Por eso todos tenemos antitrombina. Esta unión es simple. ¿Qué es lo que hace la heparina? Viene y abraza. Y si la abraza, ¿qué va a pasar? ¿Esa unión de acá es lábil o ya es más fuerte? Y si no la dejo actuar a la trombina, ¿cuál es su efecto farmacológico? Anticoagulante. ¿Se entendió? Por acá tengo una gráfica más bonita. Ahí está. Bueno, ¿qué significaba NF? Heparina no fraccionada. ¿Y la no fraccionada qué característica tenía? ¿O qué otro nombre decía? La no fraccionada, sódica o soluble, de administración endovenosa y también pudiera subcutánea. Los hospitales te lo ponen subcutáneo para que dure más, pero ella es soluble, totalmente endovenosa. Fíjense el mecanismo de acción. La trombina se une a su antitrombina, viene la heparina y la abraza y hace que esto sea mucho más fuerte, esa unión. Muy bien. Pero no solo a la antitrombina, no solo a la trombina, aquí más al factor 10. El factor 10 tiene también su antitrombina que la bloquea y no le deja actuar. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de la heparina? ¿Qué me dirían? ¿Inhibe a quién? Al factor 2 y 10 de la coagulación. ¿Potente o no potente? Extremadamente potente. ¿Se entendió? ¿Y qué haría aquí su antídoto? Bajar la molécula para que no se una a los factores. Ok, a este no lo deja actuar acá. Ahorita vamos a ver. Es el único que tiene esta heparina sódica que tiene su antídoto. ¿Qué significa HBPN? Heparina de bajo peso molecular. Y si yo le pregunto, ¿qué diferencia tiene con la heparina sódica? Está fraccionada, es insoluble, es de liberación más sostenida y se administra subcutáneo, nunca endovenoso, prohibido, porque va a ser trombo, porque es insoluble. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y fíjense acá qué diferencia tengo entre estos mecanismos de acción y este. Eso la verdad es la antitrombina. Exacto. Solo al 10, no al 2. Mínimo es su bloqueo al 2. Su inactivación es al 10. El antídoto es específicamente para esta y para este le hace muy poco caso. El antídoto que tenemos para las heparinas. Bien. Ahora sí vamos a volver. Acá. ¿Qué mecanismo de acción? Vamos a inhibir factores de la coagulación, dice la heparina. ¿Qué factores de la coagulación? El 2 y el 10. El 2 activado y el 10 activado.
¿Acción directa o indirecta? ¿Por qué indirecta? Porque no actúa directamente en un factor. Porque no bloquea directamente a los factores de coagulación, sino que viene y los abraza para que la unión de trombina-antitrombina sea poderosa. Esa es la diferencia cuando decimos anticoagulante de acción directa y de acción indirecta. Tiene un efecto extra, entonces inhibe ¿a quién? Al factor 2, que es la trombina, y al factor 10. Muy bien. Tiene algo de efecto sobre la plaqueta también. Tiene ligero efecto, incluso las destruye a las plaquetas y ¡pum! Se baja, hace una plaquetopenia de consumo. Ya es como que impacta contra ella y las plaquetas bajan. Todo paciente que recibe heparina, un hemograma primero. Esperamos por lo menos 48 horas y volvemos a pedir hemograma. Si las plaquetas bajaron muchísimo, ese paciente hay que sacar heparina, porque es como que impacta contra las plaquetas, en algunos pacientes casi irreversible. Tiene un efecto además hipolipemiante. ¿Qué es hipolipemiante? ¿A quién va a bajar si es hipolipemiante? Hipo baja y lípidos, colesterol y triglicéridos. Tiene un efecto para disminuir colesterol y triglicéridos. ¿Qué dice acá? Dosis alta reducen la actividad de la antitrombina. ¿Y qué va a pasar? Se desangra el paciente. A ver, présteme atención. Más dosis, más inhibición. Pero si la dosis es muy alta, en lugar de ser anticoagulante, va a ser procoagulante. ¿Quedó clarísimo? Ya. Vamos de vuelta. ¿Heparina cuántas hay? 2. ¿Cuál es la que coloco endovenoso? Heparina sódica o heparina no fraccionada. Ya. ¿Su mecanismo de acción es directo o indirecto? Indirecto. ¿Qué mecanismo de acción tenemos? Inhibimos al factor 2 activado y 10 activado. Aquí me hizo el caso, mira. Aquí esto ya lo vimos. Okay. Se une a la antitrombina y provoca, acelera esa reacción trombina-antitrombina hasta 1000 veces la velocidad. O sea que es un anticoagulante fantástico. Y eso va a hacer que se inactiven varias de las enzimas de la coagulación, ¿no? Decimos las 2 y la 10, pero indirectamente todas las anteriores igual. Todos los conceptos más nuevos en coagulación siempre dimos heparina va a bloquear al 2. Al 2 y va a bloquearnos al 10. No, aquí y acá. ¿Okay? Se ha visto que su acción es más allá de ello y también bloquea al 12, al 11, al 9. Pero su bloqueo mayor es principalmente al 10 y al 2. ¿Ya? Ese es un concepto bastante nuevo. Antes solo todos los libros te dicen 10 y 2. Hoy te dice que no, que tiene una inhibición también sobre los otros factores de la coagulación. Un concepto bastante más moderno. Bueno, hasta ahí tengo la sódica. Ahora la quiero comparar con la de... no, esta es todavía la sódica, ¿no? Así es no fraccionada todavía. La otra es la fraccionada, que es la de bajo peso. Se unió a la trombina, heparina de bajo peso molecular y a endovenoso inmediato el efecto. ¿Puedo colocarlo subcutáneo? Sí, va a demorar un poquito más de tiempo en hacer efecto, pero lo puedo utilizar. No es ideal, su pH es más para vía endovenosa. ¿Con quién lo voy a monitorizar? Tiempo parcial de tromboplastina activado. Ahorita vamos a ver un monograma para ver cómo nosotros vamos a regular más dosis o menos dosis. Dosis muy alta interfiere en la agregación de las plaquetas. En realidad, dosis muy alta deja de ser anticoagulante y actúa como procoagulante porque la antitrombina se acaba. Interesante, es un efecto antagónico muy parecido al de la warfarina cuando la empezamos a usar. Antagónico de lo que yo espero. Bueno, ¿qué es un nomograma? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Que mi paciente esté anticoagulado. De 80 a 100 segundos del TTPA ideal con la dosis que yo esté usando.
Si está menos de 50, o sea que está coagulando muy rápido, voy a usar 5.000 unidades. Generalmente hacemos 5.000 unidades por hora. Si el TTPA me sale entre 50 a 79, 2.500 unidades por hora. Si estamos ya entre 80 a 100, me quedo con la dosis que estoy administrando porque ese está bien anticoagulado. Si el TTPA ya es extremadamente prolongado, ese paciente va a sangrar. Aquí me dice suspenda. Suspenda y reinicio rápido. Dice, ¿por qué? Porque su semivida es cortísima, porque yo estoy administrando endovenoso y rápidamente desaparece. Una buena anticoagulación es infusión continua. ¿Por qué? Porque su semivida es corta. Si ya está hospitalizado en infusión continua, ya lo voy a mandar a casa, le dejo una heparina de bajo peso molecular subcutáneo para continuar. ¿Quedó clarísimo? Esto me va diciendo si mi dosis está siendo adecuada o no. Bueno, ahora, ¿qué diferencia tenemos entre esta heparina sódica, la no fraccionada, soluble, con la heparina de bajo peso molecular? Su diferencia está en cómo se va a comportar frente al 10 y frente al 2 activado. La que ya vimos inhibe equivalentemente a los dos, al 2 y al 10, juntos. Mientras que la de bajo peso molecular, ¿a quién va a inactivar? Al 10 activado, en mucho mayor grado que el 2. Al 2 apenas lo toca, casi ni lo mira, se queda con el 10. Motivo por el cual la soluble o no fraccionada prolonga el TTPA. Esta heparina de bajo peso no la puedo medir con el TTPA. Es más, fue fantástica en su nacimiento y no precisa ningún factor de laboratorio para yo saber que mi paciente está o no anticoagulado. Es muy segura y no precisa del TTPA. ¿Por qué? Porque se libera lento y punto. O sea que esta no tiene un factor de laboratorio que me mida su efectividad, mientras que esta solo con el TTPA para yo saber si mi paciente está bien anticoagulado. Eso es lo que vimos hace rato. El 2 y el 10 con su antitrombina, la sódica, y acá solamente a la antitrombina 3. Aquí no me va a agarrar solo al 10 y ya no al 2 activado. Ya. ¿Cómo es que esto se... Ya. Esta es la heparina no fraccionada. Acá tengo el factor 10 y acá tengo el factor 2. Viene la heparina, esta es la heparina y la envuelve al uno y lo envuelve al otro. Mientras que la de bajo peso molecular solo va a envolver al 10 activado. ¿Quedó mejor, no, con esa gráfica? Que nunca se le olvide, ya siempre se lo van a preguntar. ¿A qué factor voy? ¿Qué diferencia tengo entre la sódica y la heparina de bajo peso molecular? ¿Con qué voy a medir? ¿Con qué laboratorio voy a saber si está anticoagulado el paciente? Si uso la sódica y si uso la de bajo peso molecular. ¿Cómo voy a regular la dosis de una no fraccionada? ¿Cómo voy a colocar un antídoto? ¿Cuál de las dos tiene antídoto? Ya vamos a llegar ahí. Bien. De pronto, heparina es anticoagulante, sí, pero tiene otro efecto y se lo van a preguntar en medicina interna cuando lleven respiratorio y te va a decir qué fármaco se utiliza como antiinflamatorio en pacientes con asma o con procesos inflamatorios severos. No se sabe por qué, pero heparina tiene una acción antiinflamatoria posible. Entonces, en muchos pacientes intentan usar en aerosol, que no es su forma farmacéutica, en pacientes con asma. Eso estaba en experimentación. O sea que le van a preguntar, ¿qué otro efecto tiene la heparina además antiinflamatoria? Fíjense que asma e intestino no tiene el uno nada que ver con el otro, pero acá hay inflamación en los dos lados. ¿Cuál es el gran problema de usar una sódica que es mucho más baratita que una heparina de bajo peso? La de bajo peso, cuando salió recién Clexane, fue la primera que salió como nombre comercial, que es la enoxaparina, valía como $45 una ampolla y había que colocar cada 12 horas para un día, mientras que la otra valía de 50 bolivianos y me duraba para muchas aplicaciones. Pero esta
no necesitaba antídoto, la heparina de bajo peso molecular, se autoadministraba el paciente sin ningún problema y no necesita ni antídoto siquiera, ¿no? Entonces sus bondades fueron muchas. Hoy la conseguimos más barata. A ver, busquen en su celular, así se distrae. Enoxaparina viene de 20 miligramos y viene de 40. Precio, a ver, busquen. Hay alguna que les dé precio. Y busquen heparina sódica, que viene de 5.000 unidades el frasquito de la sódica, y búsquenme la otra que viene la jeringa ya precargada, lista para administrar. La heparina de bajo peso, administro subcutáneo y lo desecho, no lo puedo guardar para la siguiente. ¿Ya? Lo que yo vaya a necesitar lo desecho. Viene de 20 miligramos y de 40 miligramos. Enoxaparina de 40, 188. 188 sigue siendo cara, porque no voy a usar una vez al día, voy a usar 2. Y para profilaxis menos dosis que para tratamiento. 188, la de 40 de 20. 40. De 40, ¿ya? Heparina sódica de 25.000 en 89,5. 89, de 25.000, o sea que en un ml están 5.000, viene una de 5 y una de 25.000. La de 25.000 es la más económica, es la que vamos a tener en los hospitales y de ahí vamos sacando para todos los pacientes. ¿Puedo administrar la subcutánea? Sí, pero nunca va a ser tan segura como una heparina de bajo peso. ¿Está bien? ¿Y la de 20 cuánto vale la enoxaparina? Antes valían $45, lo he comprado para mi papá hace mucho tiempo. Bueno, vamos. Bien. Heparina sódica. ¿En qué paciente vamos a usar? Ya saben todas las características de la sódica, ya saben de cuánto viene, ya saben cuánto vale, ya saben su vía de administración, su mecanismo de acción. Profilaxis de trastorno tromboembólico como una tromboembolia venosa. Profilaxis pacientes sometidos a cirugía, embarazada a riesgo particular, dice ahí. A esta paciente que tuvo varias muertes fetales, a veces la primera la pasa por alto el ginecólogo, cuando ya es repetitivo. El segundo feto muere también por coagulación intraplacentaria, ya recién toma más precaución para hacer los anticuerpos antifosfolipídicos, y lo ideal ahí es tener una autopsia para corroborar que lo que hubo fueron coágulos placentarios. A esa paciente sí la tengo que anticoagular. Si ustedes me preguntan cuál es el mejor anticoagulante en ese caso, es la heparina de bajo peso molecular. 185 bolivianos cada día durante todo el embarazo. ¿Se entendió? Se ha visto que ácido acetilsalicílico 100 miligramos probablemente es tan efectivo como la heparina de bajo peso molecular. Costo, aspirina de 100. Con lo que compro una heparina me sobra cambio para todo el embarazo. Ahí siempre estudiar a la paciente. Lo ideal es tener el diagnóstico, generalmente son síndromes antifosfolipídicos, ¿no? Pero ahí se puede utilizar, solo se puede usar heparina, no se usa ni un anticoagulante de vía oral, sí antiagregante como aspirina, pero los anticoagulantes como warfarina fueron los más fetotóxicos. Ahí ya vamos a ver si alcanzamos a ver algo de farmacovigilancia, cómo nacieron los fetos de mamás que usaban warfarina porque tenían que anticoagularse, ¿no? Fueron los más teratogenos. Bueno, entonces para prevenir tromboembolia venosa, tromboembolia arterial, angina de pecho inestable, esa angina de pecho va liberando trombos para todos lados, hay que anticoagular al paciente, o si ya hubo un infarto, ¿no? Si ya hubo un infarto, tenemos que evitar la formación de un nuevo infarto. Coagulación intravascular diseminada. ¿Quién hace una coagulación intravascular diseminada? Shock séptico. Es una fase de la sepsis, y eso, si ya con alguien lo charlaba cuando íbamos saliendo, creo que con el otro grupo, alguien me preguntaba, esto es interesante porque el shock séptico, una de sus últimas fases es coagulación intravascular diseminada. Hay tanta inflamación que se coagula y se forman trombos. ¿Qué hago ahí? ¿Anticoagulo? Es controversial hasta el uso de corticoides. ¿Por qué?
Porque si acá ya yo me comí todos los factores de la coagulación, ¿qué sobreviene a esta coagulación intravascular diseminada? Cuadros de hemorragia. ¿Pero por qué? Porque se acabaron todos los factores de coagulación y ya no hay más. Entonces, después de la coagulación intravascular diseminada en el shock séptico, viene sangrado. ¿Se entendió? Por eso es que es tan controversial ahí el uso de un anticoagulante. Anticoagulante sí, porque hay trombo, pero si esos ya se van acabando, ¿en qué vamos a terminar? En hemorragia. Por sí solo, fisiopatológicamente, sin poner infarto. Primero se coagula, se acabaron los de coagulación y luego va a ir sangrado. Es complicado trabajar con los pacientes de shock séptico. Bien complicado. Bueno, sigamos. ¿Para qué más voy a usar una heparina sódica? Vamos a prevenir la coagulación en la hemodiálisis. Claro, usted tiene que estar anticoagulado porque va a ir a una máquina que va a ser de riñón y va a volver por una fístula la sangre ya filtrada, ¿no? Tiene circulación extracorpórea. Vamos a operar, o vamos no, porque somos muchos, ¿no? Van a operar a un paciente para un bypass coronario. ¿Cómo se hace esto? Imagínense que el vascular tiene que sacarle una arteria, generalmente a veces mamaria o a veces femoral, y va a ser un puente del lugar donde hay buena irrigación hasta la zona del infarto, que como hubo infarto ahí, ya no hubo circulación y va endurando, ¿verdad? Quiero llegarle con circulación. Eso lo tiene que hacer en el corazón. Cuando te dicen la cirugía, como dice el paciente, corazón abierto, me van a abrir las costillas, sí, y lo van a parar al corazón. Lo paran el corazón, ahí el cirujano tiene que ser extremadamente hábil para usar el menos tiempo posible, y la sangre que va al corazón a una máquina, ahí se oxigena, ¿ya? Y eso es la circulación intracorpórea. Toda la sangre derivada, lo que has han clampeado el corazón, la sangre va a ir para esa máquina. Hay una enfermera hemodinamista que es la responsable de esa máquina, ¿ya? Ahí se va oxigenando y de ahí se vuelve a colocar. Cuando ya hicieron los bypass necesarios, al corazón le tienen que hacer su choque eléctrico para que se reactive nuevamente, o sea, hace la pausa cardíaca. Y de ahí vuelve la sangre nuevamente. Si la sangre está saliendo, ¿hay riesgo de que se coagule? Sí. Por eso es que ese paciente está anticoagulado. Si recuerdan de la anterior clase, yo les dije, había un fármaco, abiciximab. Les dije, lo van a usar en cirugía cardíaca cuando ellos necesitan hacer antiagregaciones porque hubo mucha inflamación y probabilidad de trombo. ¿Sí? Ese lo pueden usar junto con un anticoagulante, antiagregar y anticoagular para evitar trombo. Pero ¿cuál es el riesgo? De que sangre. Y si sangra, tengo que tener otro fármaco para bloquear la anticoagulación y que es muy complejo. Esta cirugía ya van a ver. Yo trabajé mucho ahí en unidad coronaria, en terapia intensiva, y recibíamos a los post-operados. Y estás permanentemente ahí con el TTPA, con el tipo de protrombina, para ver cómo se va comportando el paciente. Y el problema, lo que más se ve, es que se van agotando los factores de coagulación del paciente sobre cero, ¿no? Entonces ahí después es más difícil favorecer la coagulación y que no se nos vayan a ensangrar. Pero a la vez, como hubo cirugía y hay inflamación, hay probabilidad de trombo. Bueno, vamos a prevenir. Durante la hemodiálisis la sangre va a ir a una máquina, entonces hay riesgo de trombo, sí, ellos van a estar heparinizados, y lo mismo la circulación extracorpórea, que es una derivación cardiopulmonar. La máquina hace de corazón y de pulmón y vuelve la sangre. Hay otros usos más pequeñitos en heparina, por ejemplo, en las transfusiones de sangre, la anticoagulación se hace para evitar trombo. Preparados tópicos, vieron esa gele, cuando tienes un golpe y está moradito, Pergalén, había trombofod, el trombofod es heparina. Y le pone, cuando hay un morete por un golpe, ¿y qué hace? La heparina va a anticoagular, entonces el morete va disminuyendo un poquito más rápido
el tiempo que viene la sangre y va deshaciendo la extravasación de sangre que hubo por el golpe. ¿Qué es lo que hay ahí? Coagulación. ¿Y la heparina qué hace? Anticoagulante. Esas son unas acciones mucho menores y no son de uso endovenoso. Ahí está. Heparina sódica, acá tenemos en 5 ml 5000 o viene una de 25 ml con 25.000. Así es como viene la heparina. Normalmente la del hospital se compra la de 25.000, que por ahí ella sacó el costo. 25.000 es alto, ¿no? O 5 ml de 5.000. Bien, entonces esta heparina sódica, preferentemente endovenosa. ¿Puede usar subcutáneo? Sí, pero endovenoso se puede usar subcutáneo, al revés no. La dosis subcutánea podemos hacer dosis bajitas, pero lo mejor es heparina de bajo peso, pero es muy cara. Y si lo uso subcutánea no necesito hacer un TTPA. Si lo uso endovenoso sí necesito hacer un TTPA. Tiempo parcial de tromboplastina activada. Bueno, esa heparina sódica, ¿cómo la voy a monitorizar? La voy a monitorizar con TTPA. Bien. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es del tiempo de coagulación que pueda alargarse entre 1.5 a 2.5 veces el valor normal. Ese paciente tiene anticoagulación buena y bajo riesgo de sangrado, hasta 2.5 el valor del valor normal. Baja dosis se puede hacer subcutáneo, sí, no necesitas hacer un TTPA, es más dolorida porque es una presentación que no está adecuada para eso. ¿Qué dosis vamos a dar para la profilaxis de una tromboembolia venosa? Empezamos con 5.000, que son los 5 ml, hasta 10.000, y infusión endovenosa continua. ¿Cuánto voy a poner por hora? 1.000 a 2.000. ¿Cómo puedo hacer para que entre 1.000 en una hora? Bomba de infusión. Hace su dilución y bomba de infusión, así como hacíamos con la vasoactiva. ¿Se acuerdan? Con la vasoactiva se hace la dilución y de ahí para que llegue a 1.000 o 2.000 unidades por hora. O la dosis de todo el día, 100.000 para cada hora, son 24.000 por hora, 24.000 por día, perdón, o más los 5.000 de inicio, podemos hacer 15.000 cada 12 horas, subcutánea. Estas no precisarían monitorización, pero son dosis más altas, ¿no? Hay varios esquemas, este no es el único, hay otros que hacen solo kilopeso. Es bastante variable. Otra alternativa es 5.000 cada 4 horas o 10.000 cada 6 horas también. Son esquemas diferentes. Depende de la necesidad. Bueno, si hay profilaxis de una tromboembolia venosa postoperatoria, hizo una cirugía de cadera, por ejemplo, le hacemos subcutáneo 5.000 2 horas antes de la cirugía. ¿Por qué subcutáneo? Para que vaya actuando lentamente, no endovenoso, donde yo voy a conseguir una anticoagulación más rápida. Después, cada 8 o cada 12 horas, le hacemos su dosis de rescate. Aquí hay una indicación interesante de las mamás con riesgo de trombosis. ¿Ves? Prevenir tromboembolia en la gestación. De mujeres con historia de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. ¿Qué fármaco favorece la trombosis venosa? El uso de anticonceptivos. O a veces historia familiar. Si la abuela, la mamá hizo una trombosis durante el embarazo, a esta paciente hay que tomarle atención. Tratamiento en angina inestable o embolias arteriales, prevención para evitar que se reocluyan las arterias coronarias cuando hubo un infarto. La revolución es muy usual, ahí lo que hay que hacer es paralizar al paciente para evitar un segundo evento. Hasta eso ya hay que hacer el estudio de una coronariografía
para ver si hay otra arteria obstruida. Prevención de la trombosis mural, igual, todo preventivo de trombos. Bien, efectos adversos. El más importante, ¿saben cuál es? La disminución de las plaquetas. Teóricamente, heparina no tiene actividad en la plaqueta. En muchos pacientes es como un efecto de destrucción plaquetaria inusual. Entonces siempre el hemograma de inicio, que me da el porcentaje de plaquetas, y a las 48 horas sí o sí vuelves a pedir un hemograma. Es inusual. Si las plaquetas estaban en 400.000 y bajan a 200, ya no puedes usar heparina, porque ese paciente está haciendo destrucción de plaquetas, porque 200.000 de plaquetas en 2 días es extremadamente alto y ese paciente va a sangrar. Hematológico, hemorragia. ¿Con qué se relacionará la hemorragia en el uso de heparina? Dosis alta. Dosis alta. ¿Y con qué van a controlar si están en rango en la dosis y no va a sangrar el paciente? ¿Qué laboratorio le van a pedir? Que TPA. Ok. Trombocitopenia. Acá les dije yo que disminuye plaquetas. Si es extremo a la disminución de plaquetas, retiro heparina. Inmunológico, aquí está, anticuerpo contra las plaquetas. Puede agravarse, sí, hipersensibilidad como cualquier fármaco. La osteoporosis en el uso crónico. ¿Quién usa crónicamente heparina? Más que todo la de bajo peso molecular, pacientes postradictos, pacientes que tienen un ACV y lo tienen en cama 24 horas, ¿no? Que lo mueven muy poco. Esos van a usar. Ahí el riesgo de osteoporosis es alto. Alopecia, fractura. Este efecto adverso es importante. A nivel suprarrenal, inhibe aldosterona retenía sodio y elimina potasio. Entonces se va el sodio y se queda el potasio y estos pacientes hacen hiperpotasemia. Si hacen hiperpotasemia, ¿con qué fármaco que ustedes han estudiado voy a tener interacción que pueda hacer hiperpotasemia? Que actúan en la cascada, renina, angiotensina, prosterona. Ahí te dice venir al primer lugar, te va a ir al último de vuelta. Y ECA y ARA2, ellos tienden a hacer hiperpotasemia. Heparina también. Entonces, ¿quién no puede compensar este efecto de hiperpotasemia? Porque el cuerpo lo compensa rápidamente, pero si hay insuficiencia renal, ya cursa con hiperpotasemia. Habladores de potasio, los IECA ya cursan con hiperpotasemia, ¿no? O el tratamiento muy prolongado ya no logra. Puede haber, esto es inusual, pero puede darse, aumento de transaminasa. Retiras el fármaco, paciente recupera, ¿ya? O sea que antes de usar heparina, ¿qué voy a pedir? Hemograma para ver plaqueta, el tiempo parcial de tromboplastina activado para ver si llego o no a mi objetivo terapéutico y perfil hepático y perfil renal, antes de usar heparina. Sobredosis, pues va a sangrar. Sobredosis va a sangrar. Hemorragia grave puede haber, sí. ¿Tiene su antídoto? Sulfato de protamina. Ese es su antídoto de heparina, solo eso nos faltaba. Mira. ¿Cómo es que vamos a hacer el cálculo? 1 miligramo de protamina que yo use va a precipitar 100 unidades de heparina. Eso es de oro, eso anótenlo, pues no está en el libro. 1 miligramo de protamina precipita 100 unidades de heparina, pero no puede administrarse más de 50 miligramos porque ya el cálculo es peso malo, ¿no? O sea que no es liposoluble, sino que es hidrosoluble, igual que la heparina. Esos dicen los europeos. Los americanos dicen que 1 miligramo de protamina neutraliza no 100 unidades, sino 90 en el pulmón y 115 en la mucosa. 1 a 100 y 1. La heparina sódica. Si yo quiero dar heparina sódica, ¿por qué no se administra? Porque se inactiva con el pH ácido gástrico. Su administración solo parenteral, endovenosa o subcutánea. ¿Cuál de las dos necesita monitorización? ¿Endovenosa o subcutánea? Solo endovenosa.
ventana placentaria, yo pongo ventana, los libros dicen barrera, ¿no? No atraviesa. No atraviesa, pero sí evita la coagulación en placenta. O sea, no llega al producto de la gestación, pero sí llega a la circulación placentaria. Leche materna se distribuye. No es teratogénica. Su semivida depende si lo has administrado endovenosa o si lo has administrado subcutáneo. Metabolismo renal el 50%, sin cambio, por eso ver que no hay insuficiencia renal. Bien, pregunta de heparina sódica. ¿De cuánto viene la heparina sódica? 5.000 unidades en 5,5. 5.000 por 5 y de 25.000. Viene una pequeñuza de 5.000 y viene otra de 25.000. Vía de administración intravenosa para una anticoagulación rápida o subcutánea. Antídoto. El sulfato de de protamina. protamina. 1 miligramo de protamina va a disminuir la actividad de ¿cuántas unidades de heparina? 100 a 100. Máximo 50. Mecanismo de acción de heparina sódica. Inhibidor de los factores 2 activados, 2 y 10 activados. Ya. Vía de monitorización. DPA solo para la vía endovenosa. Efectos adversos que hay que tener en cuenta antes de administrarlo. Trombocitopenia, ver las plaquetas. Hemorragia, pues todavía no, porque recién voy a empezar. Un hemograma para ver las plaquetas. Perfil hepático, porque puede ser hepatotóxica, y el perfil renal, porque el 50% se va de forma activa. Bien. ¿Qué diferencia tengo con la de bajo peso molecular? ¿Qué le hicieron a la sódica para obtener una de bajo peso molecular? La han fraccionado. Bueno, bajo peso molecular su actividad es solo antivieja, es mínima la de 2, ni se la considera. Solo absorción, dice, en realidad es administración subcutánea. Administración subcutánea. Dosis de efecto más predecible, sí. Eliminación renal, nivel plasmático en 3 a 6 horas. Yo la administro y no va a actuar rápido. Recién va a empezar a aumentar su actividad, que dura 12 a 24 horas. Riesgo de hemorragia, dosis dependiente, pero nada, es mínimo el riesgo de hemorragia que hay con la de bajo peso molecular porque se liberan ley. Esas son las heparinas de bajo peso molecular. Enoxaparina fue una de las primeras y es la que nosotros tenemos. ¿Ya? Este Clexane fue el primer nombre comercial, fue el que se llenó de dinero porque ellos sintetizaron la molécula. Después de que vence la patente, ya cualquiera puede hacer heparina y vamos a tener un manejo económico. ¿Qué relación de inhibición? Del 10 respecto al 2, dijimos que solo el 10. Fíjense que el 2 activado, todos tienen 1. O sea que básicamente no tengo actividad en el 2, sí en el 10. ¿Cuál es la más activa de acá? Mientras que enoxaparina es 2.7, es un intermedio. Esta es menos y esta es mucho más. Esta es la que vamos a usar. Raxiparina no, enoxaparina. Raxiparina es un nombre comercial de la norloparina. Bueno, ¿qué es la heparina bajo peso? No es más que fragmentos de heparina. Se han obtenido por polimerización de la molécula de heparina. Entonces se la ha tenido en muchas cadenas para que se libere lentamente y se pueda administrar subcutáneo. Mecanismo de acción, inhibe al factor 10 activado y al 2 activado muy chiquitito, muy chiquitito. Tiene menos efecto que heparina en agregación plaquetaria. Eso es extremadamente importante. Si la heparina sódica bajó las plaquetas de forma drástica, puedo usarla de bajo peso molecular. En pruebas de la coagulación no preciso hacer un TTPA, no preciso, no tiene importancia, sino que simplemente sabemos que él está anticoagulado y con muy bajo riesgo. El
La monitorización la pudiéramos hacer midiendo el antifactor 10 activado, que no es una prueba barata, no se la hace y no es necesaria. Su potencia se va a expresar de acuerdo a su actividad antifactor. Viene una de 20, uno de 40 miligramos. Bueno, eso ya lo vimos. Y acá están las diferencias entre ellas. Fíjense ustedes la dosis que vamos a utilizar. Acá cada una tiene su dosis. Vamos a quedarnos con enoxaparina, que es la que nosotros utilizamos, de 20 miligramos y de 40, que se puede usar profilácticamente una vez al día. Cuando es tratamiento, ahí se debe usar cada 12 horas. Ha salido de su cirugía de cadera, le vamos a hacer profilaxis. Una sola vez al día es suficiente. Pero si ya es tratamiento, porque si hay un trombo, estamos hablando de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Imagínense si el paciente pesa 50 kilos, son 50 miligramos. Si pesa más de 50 kilos, solo me quedo con 50 miligramos porque ella no es liposoluble, es hidrosoluble. Cada 12 horas. O sea que de una vez al día me voy a 2 veces al día. Esa es la que vamos a mirar. Bien. ¿Qué ventajas? La respuesta anticoagulante. Sabemos que está anticoagulada de punto, no le pedimos ningún laboratorio. Al endotelio se une muy poquito, la heparina sí se une mucho y se inactiva a veces en el endotelio. Baja dosis, excelente biodisponibilidad, subida media más larga, profilaxis una vez al día, tratamiento 2 veces al día. Su riesgo de sangrado es mucho menor. La que más sangra es la no fraccionada, por eso hacemos el TTPA. Riesgo existe pese a tener nada. La protamina la inactiva el 100% de la acción anti-2 activado, pero solo el 10, que es el que ella bloquea, es del 40 al 70%. O sea que la protamina es mucho más efectiva en la heparina sódica que con la de bajo peso molecular. Pero nunca hemos visto que haya un sangrado con la de bajo peso porque se libera muy lentamente, ¿no? Pero pudiera usarse para quitar el sangrado. Si espera 24 horas sin poner la heparina, ya el paciente puede entrar a cirugía. En cambio, en la otra, en esta, no, hay que poner el sulfato de potasio. Trombocitopenia, si hubo con la de bajo peso, acá puede ser cruzada, si es como por destrucción por anticuerpos, ¿no? Resistencia le llaman. ¿Va a haber mucho menor riesgo? Sí. Formación de anticuerpos, es la reacción que es inusual, pero nunca que uses heparina tienes que dejar de hacer el hemograma antes y a las 48 horas. Si a las 48 horas las plaquetas están igualitas, te olvidas, pero si en 48 horas bajó notablemente, se formaron anticuerpos. Defectos hepáticos, aumentos reversibles de función hepática, sí. Puede ser hepatotóxica, retira el fármaco y listo, se resuelve. Osteoporosis, solo el uso a largo plazo. Y acá un hipoaldosteronismo que va a cursar con hipercalemia porque no la deja actuar a la aldosterona. Ese es la primera molécula que fue el Clexane, esta es de 40 miligramos, que equivalen a 4.000 unidades internacionales. A veces te dice miligramos o a veces te dicen unidades. 1 miligramo equivale a 100. Por eso aquí teníamos la anterior de 20 miligramos. 20 miligramos o 40 miligramos es lo mismo que 4.000 unidades. Ya son las dos formas en las que se va a poder pedir el miligramo o en unidades. 1 miligramo es lo mismo que 100 unidades internacionales. Y la protamina, 1 miligramo inhibe 1 miligramo de enoxaparina. Muy raro que la tengamos que usar. ¿Qué más? Mi vida de eliminación es relativamente corta, hasta 24 horas ya no vamos a tener más dosis. En profilaxis, una sola vez al día, su metabolismo hepático, por eso puede ser hepatotóxico. ¿Qué dosis vamos a usar? Si es profilaxis, una sola vez al día. Cirugía de bajo riesgo o bajo riesgo de
De trombosis, 20 miligramos suficiente, un solo pinchazo. O la ampolla de 40 miligramos, una sola vez. Trombosis venosa profunda, que ya no es profilaxis, sino tratamiento. Aquí sí voy a usar 1 miligramo por kilo. 1 miligramo por kilo y 2 veces al día, ya no una vez al día. Máximo 1.5 miligramos por día, 5 días hasta que podamos darle al paciente la vía oral, porque esta enoxaparina económica no es. En vía oral, ahí en anticoagulación tenemos warfarina y otros mucho más nuevos que son los bloqueadores del factor 10. Y ahí usamos apixaban, rivaroxaban con bastante más seguridad. En la angina inestable, 1 miligramo por kilo y cada 12 horas, porque esta es una fábrica de liberar trombos cuando tengo una angina inestable, de acuerdo a ese electro. Concomitantemente aspirina. ¿Para qué me sirve ahí? Antitrombótica y anticoagulante. A veces hacen aspirina más clopidogrel, entonces le llaman doble antiagregación plaquetaria, porque van a usar dos mecanismos diferentes para evitar la agregación plaquetaria. Estos son unos estudios interesantes. Acá estos pacientes usaron heparina sódica, que es la soluble o no fraccionada, con la de bajo peso, y vieron qué porcentaje había de hacer trombosis venosa profunda. Los que usaron la sódica, un 24% hicieron, mientras que la de bajo peso molecular, que lo que se usó fue enoxaparina, de un 24% de probabilidad de hacer un evento de trombosis venosa profunda, bajó a 12. ¿Cuál es más efectiva? De 42 a 30, de 25 a 10. O sea que probablemente con este grupo la anticoagulación sea más regular, porque acá el gran problema es que pueden haber varios factores que hagan que ella no haga su efecto, ¿no? Esto es interesante. ¿Para qué? Fíjense ustedes que esta es la sódica y esta es la de bajo peso molecular. Acá me están inhibiendo trombina y los factores antitrombina dependientes, porque trombina y antitrombina se unen y viene la heparina y le hace un ciclo. Por eso le llamamos que estos son de acción indirecta. Pero va a haber esta otra que se llama irudina y esta es de acción directa. Gran diferencia con estas de acá. Algo que no se dijo es que la heparina, además de pasar por el hígado y hacer biotransformación en plasma, tenemos a la heparinasa y la neutraliza. A veces ponemos la heparina y no hay el efecto anticoagulante, y es porque ella es destruida en plasma antes de hacer su efecto y antes de ir hasta el hígado. Ese es un efecto importante para tomar en cuenta, más en esta que en esta otra, pero se da en las dos. Mientras que la irudina no es neutralizada por la heparinidasa. Cuando el coágulo se formó, ya tengo el trombo formado. Si doy las heparinas, no inactivan la trombina que está dentro del coágulo. La trombina que ya está formando el coágulo, ya se formó, heparina no hace nada. Heparina va a prevenir un nuevo trombo, pero el que ya está formado no le va a hacer nada. Mientras que la irudina sí va a inactivar a la trombina que está en el coágulo, entonces tiene ligero efecto fibrinolítico, eso es importante. Inhibe la función plaquetaria las dos heparinas, sí, bajan la plaqueta, siempre hemos visto que hay que mirar y algunos hacen anticuerpos. Aquí solo previene la agregación de la plaqueta, es antiagregante pero no las destruye. Trombocitopenia inducida, claro que sí, las dos, y acá no produce trombocitopenia, hablo de irudina, ¿ya? O sea que aquí les voy a presentar una de acción directa que la vamos a ver enseguida. Biodisponibilidad, bueno, subcutánea solo un 30, nada, esta está bien, y esta se administra subcutánea. Si yo tuviese que hacer un resumen de irudina, ¿qué me dirían? Inhibe específicamente a la trombina, acción directa, es independiente de la antitrombina. No me interesa que haya antitrombina como en estas de acá, que trombina se unía a la antitrombina parecían actuar. Acá no precisa antitrombina, directamente va a bloquear a la trombina, acción directa.
no es neutralizada en plasma por la heparinidasa. A la trombina unida al coágulo sí la va a destruir, o sea que cierto efecto fibrinolítico. A la plaqueta no la destruye, solo evita que se agregue, similar a un ácido acetilsalicílico. No hace trombocitopenia, entonces fíjense cuándo la van a elegir. Y la biodisponibilidad es solo es alta. ¿Pero qué problema creen que tiene irudina? A ver, busquen en su teléfono. ¿Cuál es el problema en el uso de irudina? Porque acá le he dado bondades, nomás le he dicho es acción directa, no depende de la antitrombina, me destruye el coagulito, no es biotransformada por heparinidasa, ni las toca las plaquetas, buena biodisponibilidad, son todas bondades. Son todas bondades. Inclinación renal, alto costo, riesgo elevado de sangrado, Alto costo, riesgo elevado de sangrado. antídoto específico. ¿Cómo? No existe un antídoto Ese es el específico. principal problema. ¿Ya? Esta fuera la maravilla andando, no toca las plaquetas, no hace anticuerpo. Excelente biodisponibilidad. No tiene antídoto. Si no tiene antídoto, te pasaste de la dosis y chao. Todo lo que trae problemas la heparina, esta irudina la tiene. Pero no la utilizamos por esa extrema precaución que de momento no tiene un antídoto. Muy bien. ¿Están cansados? Porque yo estoy chalita, dormí anoche a las 9 de la noche. Vengo con toda la pila y no puedo caminar porque mi pobre zapato, el otro también. Yo ponía estos zapatos y parece que pero yo no, yo ando bien. Oye, estoy seca como una lechuga, es que me enfermé por ese día que parece que quise resfriar. Bueno, inhibidores indirectos. Indirectos también era heparina, ¿no ves? Estos también son indirectos, no lo usamos, pero no importa, lo vamos a revisar, ¿ya? Fondaparinux, hidraparinux, parinux. Pregunta de examen. Nombre de los inhibidores sintéticos del factor Xa activado. Bueno, fondaparinux potencia al antifactor Xa activado propio de la antitrombina. Por eso también siguen siendo indirectos. Tiene actividad antitrombótica, solo se usa subcutáneo. ¿Cuál es la complicación acá? Muy improbable la complicación de trombocitopenia por heparina. Es una alternativa cuando la heparina hace trombocitopenia. Esa sería su bondad. Ahora vamos a ver su no bondad. ¿Qué dice aquí? Antídotos no son efectivos. Gran problema. Por eso nos quedamos nomás con la heparina, la sódica y la de bajo peso molecular según el bolsillo del paciente. Fondaparinux, todos estos efectos adversos que teníamos con heparina, que disminuyen la plaqueta, que hacían osteoporosis, no provoca osteoporosis, no se mete con la plaqueta, las aplicaciones son las mismas. El gran problema es que no tiene un antídoto. En el embarazo no se usan porque como son más nuevas no se conocen los efectos, ¿no? Y la heparina sigue siendo brillante. Listo, a esas solas se las he mencionado, pero no supera a la heparina en anticoagulación. Ahora vamos a ver los directos. Los de acción directo tengo los de vía parenteral y los de vía oral. De vía parenteral, de esta hermosa ya hemos hablado un poquito, irudina. ¿Quién recuerda algo de irudina? Actúa directo sobre el factor Xa activado. ¿Qué más? Puede destruir al trombo que ya se ha creado. Puede destruir ya, ok, fibrinolítico en la trombina del trombo, cosa que no hace la heparina. ¿Qué más? No era biotransformada por la heparinidasa. ¿Qué más? ¿Y su problemita cuál era? No tiene antídoto. Bueno, se fija directamente y con fuerza a la trombina, en su centro activo inactiva la trombina, potente anticoagulante, medible con el TTPA, igualito que la heparina. Sí se puede
controlar con el TTPA. ¿Qué diferencias tengo con heparina? Inhibe acción de la trombina, pero no tiene actividad sobre antitrombina. La heparina solo actúa cuando la trombina se une a la antitrombina y recién inactiva, o la antitrombina se une al factor 10, al 2 o al 10 activado. Inhibe la trombina unida al coágulo, ya lo hemos dicho. Heparinidasa no la neutraliza, ya lo hemos dicho. No hace trombocitopenia, hermoso. Subcutánea, principal RAS, no tiene antídoto. No tiene antídoto si es que nos pasamos de 2. Ahí tienen la diferencia. Trombina, la iodina se une directo a la trombina, mientras que la heparina se unía antitrombina, 3 trombina, y a las 2 es que las pueden activar. Esa es la diferencia. Densa la clase, pero no importa, se la tienen que aguantar. Tienen que estudiar bien, captar la coagulación, y les estoy dando los tópicos con los que deben manejarse. No estamos entrando en un detalle de anticoagulación, pero sí lo que tienen que saber. Tienen que saber los directos, los indirectos, sus bondades, sus vías de administración, su antídoto y con qué lo vamos a controlar en el laboratorio para decir estoy en una buena dosis. ¿Está bien? Inhibidores selectivos de la trombina. Estos no los usamos tampoco. Vivalcridurina. Este es el más conocido, Angiomax. Yo nunca lo he visto ni usar, pero lo vamos a mencionar nada más. Su uso, los mismos anteriores que vimos con las heparinas: angina inestable, repercusión, posinfarto de miocardio. Los que hacen trombocitopenia por heparina, gran problema, ahí no puedo usar ni la sódica ni la de bajo peso, ahí recién los usamos con sus grandes riesgos, los inhibidores de la trombina como la iodina. Bueno, anticoagulantes directos de bajo peso molecular, que son inhibidores sintéticos como arbigatran, argatroban, no es arbigatran, argatroban. Tampoco lo he visto usar, ¿no? Por eso no lo sé ni pronunciar. Pero ustedes saben que existe y cuál es el problema acá. No hay antídoto. Entonces, lo que no hay antídoto, nos quedamos con lo viejito conocido. ¿Cuándo sería un problema? Cuando la heparina no se pueda dar en el paciente, o porque es alérgico o porque destruye plaquetas. Ahí recién nos venimos a este grupo de fármacos. Solo se los voy mencionando. Me interesa que sepan bien las heparinas y ahora los de vía oral, ¿no? ¿Qué es lo que usamos? Estos de aquí. Ahora sí. Vamos a hacer hasta los de vía oral y ahí vamos a dejar. Después vamos a hacer fibrinolítico y tenemos que terminar antiagregante, ¿no? Anticoagulantes orales. Al inicio de la clase yo les hablé un poquito de ellos. Que tenemos los antagonistas, se llama de la vitamina K. En realidad está mal escrito antagonista de la vitamina K. Son antagonistas de la enzima vitamina K epóxido reductasa, porque van a antagonizar la enzima. Entonces, estos factores dependientes de la vitamina K son los que no se van a formar. Nos quedamos con warfarina, es el más antiguo. Warfarina Coumadin es el nombre comercial del que es alemán. Esa valía como 15 pesos y de pronto donde yo trabajaba en Caja Nacional había llegado una warfarina y estos pacientes que tenían su recambio valvular con válvula mecánica, porque la mecánica hay que anticoagular, es mucho más económica que la biológica, que es carísima y no precisa anticoagulación. Entonces yo les hacía seguimiento a estos pacientes ya posoperados ambulatoriamente y venían todos los lunes ahí al Centro de Información de Medicamentos donde yo trabajaba y hacíamos los laboratorios para ver, de monitorizarlo, que estén con la dosis adecuada. Y la warfarina que habían comprado en la caja, que era de origen hindú, la misma dosis que tomaba el paciente, un lunes venían sangrando las encías por la nariz, entonces ya ellos sabían que la anticoagulación estaba muy alta, y otro lunes venían con un INR 1. ¿Quién sabe qué es INR?
yo les pregunto, ¿qué es un tiempo de protrombina normal? ¿Qué me dicen? 12 segundos. Cuando el TP te da 12 segundos, significa que estamos con el 100% de actividad. Y 3 datos te da. Y te dice, el INR es igual a 1. Si yo ahorita a todos ustedes les pido su tiempo de protrombina, me van a decir si está óptimo, ¿verdad? 12, a veces hace más o menos 1, 100% de actividad, su protrombina. Y el INR, que es un índice randomizado, se les dice 1. ¿Qué significa que yo esté anticoagulando al paciente? Si yo voy a bloquear esta epóxido reductasa dependiente de vitamina K, protrombina, que es el factor 2, porque se va a disminuir el 2, el 7, el 9 y el 10, solo medimos el 2, porque la velocidad de los otros es la misma. Si yo bloqueo al 2, en lugar de 12 segundos la coagulación, probablemente esté en 14, 18, 20. ¿Qué porcentaje de actividad? ¿Será que está actuando al 100%? No. Puede ser un 60, un 80, un 90%. Ya no 100, si está anticoagulado. Y el INR, ese depende para qué lo quieres. Si es como profilaxis, generalmente el INR de 2 a 3. Si es para una anticoagulación mayor, hasta, hay literaturas que te dicen 3.5 o 4 de INR. Entonces, cuando vos ves el INR, estos pacientes eran revascularizados o habían hecho un recambio de su válvula. ¿Cuál era nuestro objetivo? Tener el INR entre 3 y 4. Si el INR está más de 4, ¿cómo venía el paciente? Si el INR venía con 1, ¿estaba anticoagulado? INR1, ¿está anticoagulado? No, es el normal. Mientras más alto el INR, más anticoagulado. Pero tenemos un objetivo, que el INR esté entre 3 y 4. Si el INR está más de 4, ¿cómo venía ese paciente? Con hemorragia sangrada. Con hemorragia, a veces nasales, ¿no? Generalmente toda era gente añosa, ¿no? Porque eran cirugías cardíacas, ¿no? No tuve ni una paciente joven para decir en edad fértil, capaz la menstruación. Durante la menstruación hay cierta anticoagulación normal, ¿ya? Pero acá, esta es la unidad de medida para nosotros saber cómo está la anticoagulación de estos